Bien, amigos de EBTV Miami, continuamos en esta cobertura especial de esta jornada de paro cívico nacional de 48 horas, convocado por los diversos sectores de la sociedad civil, gremios, empresarios y por supuesto la dirigencia de los partidos políticos de oposición, a propósito pues de esta jornada de más de 100 días de protestas que se vive a nivel nacional. Es importante destacar que mientras realizamos esta entrevista en este punto de la ciudad, que es la capital del estado portuguesa, podemos ver evidencias y le pedimos a nuestro camarógrafo que nos haga este paneo donde vemos una demostración de la pobreza que aquí se vive. No solo son palabras, no solo son argumentos que se usan con fines políticos, sino que la pobreza cada día es más evidente en esta nación sudamericana a raíz pues de la mala praxis del gobierno. Y es por ello que tenemos que seguir abordando estos temas con nuestro invitado Iván Colmenares. Ese tema de los riesgos, pues se llama una Asamblea Nacional Constituyente que no ha sido convocada de acuerdo a lo que dicen los artículos de la Constitución Nacional y sin embargo pues sabemos que eso tiene una consecuencia económica, un gasto de dinero y que ese argumento se utilizó por parte del Consejo Nacional Electoral para no realizar las elecciones a gobernadores y a autoridades regionales que estaba previsto constitucionalmente para el mes de diciembre del año pasado. Las consecuencias, ¿qué otros riesgos se corren en el país? Bueno, en primer lugar el doble discurso, ese es un doble discurso de este país, el único país petrolero del mundo que tiene esta situación económica en estos momentos es esta. La única dictadura o neodictadura en el mundo, ni siquiera Haití tiene problemas de medicina. Este es el único país del mundo que tiene problemas de acceso a la medicina. Y si la consigues, cuando la consigues, tiene precios realmente inaccesibles. Entonces, consecuencias no va a tener ninguna, salvo el control político, militar, hegemónico del PSV. Ahí no va a haber más dictadura ni más control político que el de la camarilla que gobierna el PSV. Ahí hay muchos riesgos para el señor Nicolás Maduro. Si Diosdado Cabello tiene mayoría en esa Asamblea Nacional, porque hay muchos candidatos de relleno, pues los electos van a hacer lo que dijo la cúpula, Por algo el Distrito Capital tiene 7 candidatos a elegir, ¿no? Exactamente. Aparte de eso, que es una aberración contra la representación poblacional del país. Hay municipios que tienen 10.000 habitantes y tienen el mismo representante que tiene Maracaibo, que tiene 3 millones de habitantes, o que la capital de la República, una parroquia tiene muchos más habitantes que 4 o 5 municipios de portugueses, sin embargo un municipio tiene la misma representación que la parroquia, que te digo yo, Santa Rosalía de Caracas. Entonces, indudablemente, las consecuencias van a ser nefastas, no van a resolver el problema económico porque la incapacidad, la ineptitud de quienes manejan las políticas económicas del país, el modelo económico que están aplicando, ha fracasado, el modelo cubano de que todo lo controla el Estado, indudablemente eso no va a cambiar. No va a cambiar cómo que tú vas a controlar la crisis de alimentos cuando no tienes dinero, cuando no tienes capacidad de comprar, cuando no tienes capacidad de pagar. Incluso en agosto hay que cumplir con unos compromisos internacionales que parece que el gobierno no tiene, a pesar de que el gobierno, como todos los gobiernos venezolanos, en ese caso siempre ha sido un buen pagador en cuanto a la cuestión de los intereses. Sin embargo, el país, que ha manejado muchos más recursos, tiene la mayor deuda internacional en estos momentos, sobre todo a sus acreedores fundamentales, que son China y Rusia. Consecuencia, el control político. Nosotros, por nuestra parte, con constituyente, tenemos que seguir en lo mismo, en una lucha cívica. Ya será mucho más difícil, pero Venezuela no se va a calar una dictadura del PSV ni de ningún iluminado que venga en estos momentos y por supuesto, que es lo que yo también creo, y perdonan que reitere la vuelta al tema de la negociación. ¿Cuáles son los peligros que hay en Venezuela? Bueno, que la constituyente se instale, que este país se haga ingobernable y que indudablemente aparezca un gorila, un tipo Pinochet, que meta preso a Nicolás Maduro y a Enrique Capriles en la misma cárcel, en la misma celda. O sea, que nos ponga preso a todito, pues. Tiempos de Pérez Jiménez, tiempos de Juan Vicente Gómez, donde cuando Pérez Jiménez, adecos y comunistas tuvieron que darse la mano para derrocar la dictadura. Vienen tiempos sumamente difíciles si ese proceso continúa, y si ese proceso cumple con sus amenazas, porque este país es como el cuero seco, lo han dicho todos los historiadores y muchos expresidentes, lo pisa por un lado y se levanta por el otro. Entonces, indudablemente, nosotros tenemos un solo camino, a mi juicio, civilizado. Hay que derrotar el radicalismo de aquel lado y el radicalismo de este lado y sentarse a negociar por el país. A interlocutores yo sé que no hay, porque Zapatero no ha calzado los puntos para lograr que el gobierno entienda algunas solicitudes de la oposición democrática.
Bien, importante ya para finalizar esta entrevista, analizar el tema de la actuación de los jóvenes, ¿no? Las llamadas resistencias, la sociedad, pues los estudiantes, las personas que se han visto afectadas porque ven amenazado su futuro, pues no ven un futuro claro en el país, y es importante pues que analicemos un poquito el comportamiento y el papel que han desarrollado. De alguna manera por parte del gobierno también se condena, se sataniza el hecho de que haya protestas. Sin embargo, recordemos que para que cayeran dictaduras que se han instaurado anteriormente en el país, y de hecho ha sido de alguna manera pues enaltecido por parte de ellos, existió la generación del 28, por ejemplo. ¿Por qué ahora no considerar, por qué ahora no ver como positivo que la población joven del país se exprese en las calles? Mira, yo creo que indudablemente ese ha sido un elemento histórico en Venezuela, la presencia juvenil. En la generación frente al del 28 que tú saludabas, frente a la dictadura de Juan Vicente Gómez, esa generación satanizó al régimen, empezó a enfrentarlo, y a pesar de que tuvo muchas cárceles y muchas persecuciones, logró al final, pues a la muerte de Gómez, que este país entrara en un camino democrático. Lo mismo cuando Pérez Jiménez. La juventud se levantó, incluso el paro estudiantil más importante, el movimiento estudiantil, logró casi ya dar al traste con la dictadura. La reforma constitucional fue parada por el movimiento estudiantil que se levantó cuando cerraron Radio Caracas Televisión. Y ahora el movimiento estudiantil, todo ese esfuerzo de jóvenes, que además de esa edición del 2005, del 2007, salió John Goycochea, salió Miguel Pizarro, salió Stalin González, salió esa generación que está en Voluntad Popular, que está en Primero Justicia, en fin, indudablemente allí hay una verdadera razón histórica, y yo creo que esa es la razón de la esperanza en estos momentos en Venezuela. La juventud venezolana ha dado su cara, ha dado su sangre, más de 100 muertos en un país, más de 1.500 detenidos, más de 4.000 heridos, en su mayoría gente joven que ha puesto el pellejo por su país. Y cuando uno siente, le da una vergüenza como venezolano, como ciudadano, que sus jóvenes, más de 3 millones de jóvenes, agarren las aduanas, agarren los aeropuertos, agarren los caminos verdes para irse del país, uno siente que el país tiene más razones para pelear. Y la mujer venezolana, que también hay que rendirle pleitesía, y la generación esta de unidad en todos los criterios, va a dar el traste con toda la fe que tenemos, con todo el corazón que hemos puesto, y con esta unidad que tiene que ser inviolable. Y por eso yo hago llamado a muchos voceros en el extranjero que tienen que ayudar a que la unidad se mantenga a pesar de las diferencias, que la unidad logre prevalecer, porque ese es el timón que nos está guiando en estos momentos, junto al movimiento estudiantil, junto a la valentía de la mujer venezolana. Bien, muy agradecidos por esta conversación con el licenciado Iván Colmenares. A propósito del análisis de toda esta situación que se vive en el país, son más de 100 días de protestas cívicas, hay un riesgo latente para la realización de una Asamblea Nacional Constituyente este próximo domingo 30, y nosotros en EBTV Miami continuamos llevándoles la cobertura de toda esta situación de crisis que se vive en Venezuela. Les reportó Manuel Alvarado. Por lo pronto continuamos con más desde el estudio en el sur de la Florida.